Hasta aquí hemos visto que la Constitución del Estado Plurinacional es nula, que se tiene que restituir la vigencia de la Constitución de 1967 y 1994, que eso trae consigo la vigencia plena de la República de Bolivia. He explicado que la manera sencilla de hacer es un decreto presidencial y que los efectos son básicamente terminar la estructura jurídica institucional de la dictadura. Porque si esa estructura jurídica sigue vigente, la dictadura va a seguir vigente, porque en ella descansan y se amparan todos los operadores de la dictadura, que van desde los miembros de la Asamblea Nacional hasta los jueces, fiscales y gente que está dispersada por todo el territorio nacional sosteniendo la dictadura. Ahora quiero hacer un análisis de lo que serían los efectos reales de la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia respecto a la situación política que vive el país. Bolivia está en crisis. Bolivia tiene una crisis política, social, económica, que va a explotar, o que está explotando, pero que va a mostrarse en su verdadera dimensión en cuanto cese la cuarentena y en cuanto las cosas empiecen a volver a la normalidad. La crisis es la crisis que nos ha dejado la dictadura. Es la crisis de 14 años de opresión, de corrupción, de narcoestado, de abuso, y parece que fuera la responsabilidad de estos últimos 6 meses, al punto que el exdictador y la dictadura están encontrando la coartada de echarle la culpa al gobierno interino, que tampoco contribuye a que las cosas sean mejor, por los 14 años de desmanes y de crímenes que ha cometido. Esa crisis dejada por la dictadura ha sido agravada porque el proceso que tenía que ser un proceso de transición a la democracia se ha interrumpido y se ha vuelto un proceso de interinato en el cual la presidenta se ha incluido en el grupo de candidatos. Y eso ha producido un fenómeno en el cual se está disputando desde lo que es el grupo de candidatos que van contra la dictadura, se está disputando el segundo lugar. Y la dictadura, con un candidato que debería estar procesado y enjuiciado, va primera. Y va primera al punto que tiene la aspiración de ganar la elección en su sistema en la primera vuelta, y si no, tiene la opción de, aún perdiendo en la segunda vuelta, mantener la estructura dictatorial por los siguientes años, que le garantice impunidad, que le garantice disimular y disfrazar todas sus acciones criminales como hechos políticos y mantenerse como un actor principal de la política nacional. Ahí radica el error de no haber inhabilitado al MAS y de permitir que el instrumento político del crimen organizado en Bolivia siga participando en actividades políticas. Ese escenario ha generado que la disputa se circunscriba a una lucha interna entre quienes dicen defender la libertad y la democracia. Hay una campaña de la presidenta Áñez con Mesa, con Camacho y con el resto de los candidatos, mientras el candidato de la dictadura corre libre. Y eso ha debilitado mucho a la verdadera recuperación de la democracia en Bolivia y ha generado un gran descontento y una gran desazón social que los ciudadanos que me están escuchando la sienten. En vez de que la lucha sea de los defensores de la libertad y la democracia contra la dictadura, Bolivia hoy día está dividida en 3 partes. Está dividida en el grupo dictatorial, que presenta una aparente mayoría, el grupo del gobierno y el grupo de los opositores. A eso le agregamos el tema del coronavirus, que es un desastre de carácter mundial, y tenemos un resultado de una crisis política muy grave. Una crisis política en la cual incluso hay amenaza de parte de la dictadura de interrumpir violentamente el gobierno interino bajo el eslogan de golpe con golpe se paga, tratando de decir que la salida del dictador Evo Morales fue un golpe, que no fue, pero está en marcha ese proceso de conspiración, pero al propio tiempo y en paralelo su otro plan es el tema electoral en el marco de sus leyes. En Bolivia, además de ese escenario político de total confusión, de crisis, hay una crisis social.
la gente no encuentra la respuesta a su aspiración de terminar con la dictadura. Ve a los miembros de la dictadura impunes, campeantes, disfrutando del dinero que le han robado a Bolivia, y además de eso ve más corrupción. No se han cambiado los sistemas para generar transparencia, se están utilizando los mismos sistemas de la dictadura y el resultado es más corrupción, con ejemplos en el tema de la pandemia y con denuncias de todo tipo. Las reglas de la dictadura están siendo usadas por el gobierno interino y eso cae irremediablemente en corrupción porque son reglas hechas para producir, para encubrir abuso y corrupción. Pero hay además una crisis económica muy grave. El pueblo boliviano está con el sistema productivo prácticamente destrozado. Evo Morales dejó a Bolivia como un país importador de todo, cebollas, tomates, papas y todo se importa en Bolivia. Limitó la capacidad productiva porque las reemplazó por el negocio del narcotráfico fundamentalmente. Y en esa dinámica, en cuanto cesen las cuarentenas, vamos a ver el verdadero nivel de pobreza que se ha producido y se ha profundizado en Bolivia, porque en el marco de nuestra economía informal, un cierre tan grande como el que se ha realizado ha destrozado cualquier capacidad de producción y se necesita un proyecto de unidad nacional para recuperar, restaurar el sistema productivo nacional, que no va a ser posible con la crisis política, con la crisis social, donde solamente se puede agravar más la crisis económica. En este contexto, yo quiero insistir que la manera para encarar y superar esta crisis tan grave que empieza a mostrarse en toda su dimensión y que puede representar en el corto plazo la ruptura del gobierno interino por una amenaza de golpe o conspiración de quienes quieren restaurar formalmente el narcoestado desde el Poder Ejecutivo, o que puede representar una elección en dictadura para que la dictadura se consagre y se vuelva a legitimar, o que puede representar simplemente la ruptura y el debilitamiento de quienes lucharon para sacar al dictador, que están hoy día totalmente decepcionados y sin liderazgo. En ese escenario, la brújula que no falla es la brújula de los principios. Y los principios indican que lo que hay que hacer en Bolivia es restaurar primero el Estado de Derecho. Y para reponer el Estado de Derecho, el camino es el que he venido explicando en mis anteriores intervenciones. Reconocer la vigencia de la Constitución Política del Estado de 1967 y 94 y restaurar la República de Bolivia, para en ese contexto hacerle frente a este conjunto de situaciones y a esta gravísima crisis. Porque lo contrario es que la dictadura, que tiene capacidad de movilización, dinero ilimitado y ahora discurso para desestabilizar la posibilidad de recuperar la democracia, va a terminar recuperando el poder ejecutivo por la violencia o por la simulación de democracia y va a reinstalar un sistema dictatorial que puede durar décadas. Esa es la gravedad de la situación de nuestro país. Yo quisiera estar equivocado, pero les pido simplemente que reflexionemos y que entendamos que para hacer frente a todo este conjunto de problemas en una tormenta tan grande, la brújula que no falla es la restauración del Estado de Derecho a través del reconocimiento de la vigencia de la República de Bolivia y la cesación inmediata de la constitución del Estado plurinacional, que es la base en la que se sostiene la dictadura. Si eso sucede, se acabó el MAS, no puede participar en elecciones, se acabó la asamblea de la dictadura con 2/3, se acabaron los jueces infames y los fiscales que protegen la impunidad dictatorial, se acabó el hecho de que el presidente en ejercicio pueda ser candidato, vuelve la República, porque de eso se trata. La República es Estado de Derecho. Eso es lo que estamos buscando para que Bolivia pueda volver a tener nuevamente las reglas de la democracia, cesando las normas de la dictadura.